ver, ahora ya a estas alturas de las presentaciones igual va a ser todo un poco repetitivo porque, por ejemplo, ahora nombro lo de la educación, la importancia y tal, y es de lo que vamos a hablar nosotros, pero bueno, diferenciaremos alguna cosa. Nuestro tema, bueno, somos Jorge y Carla, y nuestro tema del que vamos a hablar es el Happiness Management y cómo se aplica en la empresa y la importancia de su aplicación. Concretamente mi artículo y de lo que yo voy a hablar es de la comunicación efectiva. Voy a hablar un poco de cómo se debe aplicar en la empresa, la importancia, un poco la definición de cada cosa, y luego veremos un ejemplo que pondrá Jorge de la implantación de esto en el sector educativo y su importancia. Bueno, es obvio que sabréis que la falta de comunicación efectiva puede llevar a cabo en la empresa a fracasos en la gestión. La comunicación es una herramienta fundamental y está directamente relacionada con la felicidad laboral. O sea, es decir, a mayor comunicación en la empresa, mayor felicidad en los trabajadores. Vale, voy a empezar hablando de la comunicación efectiva y lo primero de todo es definir qué es la efectividad y qué es la comunicación. La efectividad es la capacidad que tienen las empresas o las organizaciones para lograr sus objetivos, aquellas cosas que quieren conseguir. Se dice que algo es eficaz cuando se consiguen esos objetivos en tiempo y forma. Por otro lado, la comunicación, bueno, como decía, es una herramienta fundamental en todas las empresas y cuando existe una buena comunicación entre los trabajadores es más fácil lograr los objetivos, resolver los problemas. Esto es algo que no siempre es sencillo porque las personas, cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestras propias opiniones, entonces es difícil llegar a esos acuerdos y a esa forma de resolver los conflictos. La comunicación efectiva, bueno, como decía, cuanta más comunicación efectiva hay, mayor rendimiento hay en una empresa y mayor productividad también. El rendimiento es complicado de medir, no se puede medir de una forma objetiva, no se puede decir que un departamento rinde más que otro, ya que cada grupo es diferente, con unas características diferentes y por ello no se puede medir de una forma objetiva. Sí que tampoco podemos medir el rendimiento solamente con los beneficios y de cara a los objetivos laborales. Se deben medir también el rendimiento cuando existen conexiones, reacciones sociales entre los propios empleados. Vale, ahora voy a hablar de los factores que afectan negativamente la comunicación. Bueno, podríamos hablar de muchos más, pero me he centrado en esos 4. El primero es la falta de claridad en los roles y los objetivos. Está claro que bueno, vosotros si alguna vez habéis podido trabajar en una empresa o cuando estáis en un grupo de trabajo mismo de la universidad, cuando no se sabe qué rol adopta cada uno o cuál es el objetivo final del trabajo, el por qué tenemos que llegar a fin de mes habiendo cumplido, habiendo llegado a estos objetivos, cuando no se tienen esas cosas claras, es difícil que haya una comunicación, que se trabaje bien en equipo, porque ahí cada uno va a aportar sus ideas en función a lo que piensa que es mejor o peor, por eso esas cosas tienen que estar bien definidas. Por otro lado, la falta de retroalimentación por parte de los gerentes, cuando no se dicen si las cosas se están llevando a cabo bien o no, es difícil que se siga trabajando bien y eso desmotiva mucho a los empleados. La cultura individualista, pues si estamos hablando de trabajos en grupos de la comunicación en el ambiente laboral, cuando solamente pienso en mi puesto de trabajo, en lo que yo tengo que desempeñar y me olvido del resto, ahí va a haber un fracaso laboral seguro. Y bueno, obviamente a la falta de comunicación le afecta la gente con pocas habilidades de comunicación. Vale, el Happiness Management es un tema que cada vez se habla más, que a muchos de vosotros os sonará, pero básicamente es la creación de un ambiente laboral positivo y satisfactorio para todos los empleados. Esto no es fácil de conseguir y por ello las empresas deben ir trabajando poco a poco en implementar este sistema en sus trabajos. Y básicamente la felicidad laboral y la comunicación en el trabajo permiten algunos aspectos como que el trabajador va a colaborar más en su tarea, va a desempeñar mejor su tarea, ya que va a estar más motivado y su satisfacción laboral va a ser mayor. Por otro lado,
los trabajadores más felices se entiende que es igual a trabajadores más productivos y comprometidos, como decía. Y también bueno, de este tema hablaré en la siguiente diapositiva, pero que mejorar la calidad de vida de los trabajadores hace que la efectividad empresarial de los beneficios empresariales sean mayores. Ahora voy a centrarme en cuáles son las claves para la gestión de la felicidad en el trabajo, así de una forma un poco resumida. En el artículo hablaba de diferentes teorías, yo me voy a centrar, no las voy a explicar de una forma específica, pero me voy a centrar en la teoría de la motivación de Maslow y la teoría de la autodeterminación de Deci, no sé si se pronuncia así, Deci y Ryan. Resulta de vital importancia en los trabajos satisfacer las necesidades de los trabajadores para crear un ambiente laboral satisfactorio. Este tipo de necesidades, sobre todo, se habla de la necesidad de autonomía, competencia y conexión social. De eso hablan las teorías. Y en el artículo había un estudio, que hablaba un poco de todo esto, y era un estudio que, resumiéndolo, era que aquel gerente que aplicaba la retroalimentación con sus empleados influía directamente en que esos empleados estaban más motivados, más comprometidos con su trabajo y sus logros, su satisfacción laboral era mayor. Tendían a sentirse más satisfechos con sus logros laborales. Aplicando un poco todo esto, está claro que el papel de los gerentes es clave en este tema. Los gerentes, los líderes, quien sea, es importante identificar las emociones de sus empleados y es muy importante dar confianza a tus propios empleados, que ellos se sientan a gusto para compartir contigo cómo se sienten, si están desmotivados, qué les pasa, a expresarse en sí. Porque cuando alguien retiene, no cuenta sus problemas, es que esto pasa en la vida en general, ya no solo en el trabajo, pero cuando empiezas a retener un problema, algo que te está afectando, lo empiezas a tragar, la bola va creciendo y al final explotas. Bueno, y eso laboralmente se traduce en poco rendimiento laboral, poca motivación y la resolución de los problemas va a estar mucho peor. Por eso es importante motivar a tus empleados a que se hablen, a que compartan contigo cómo se sienten, contigo y entre ellos en sí. Bueno, por eso lo que decía que los empleados se tienen que sentir mimados y cómodos para expresar sus sentimientos. Y lo que decía antes es que se habla de un doble beneficio, que haya una felicidad laboral y motivarlos a hacer cosas, proyectos para que esto sea así, proporciona un doble beneficio para los empleados. Está claro que genera una mayor calidad laboral y por otro lado para la empresa unos mayores beneficios, ya no sé si en principio económicos, que es lo que busca una empresa, ya que sus empleados van a rendir mejor y van a ser más efectivos con sus tareas. Y ahora os va a hablar Jorge de su caso, de su artículo. Vale, bueno, pues el artículo en el que nos hemos basado para hacer una conexión entre cómo influye la felicidad en el trabajo, hemos escogido un artículo que se basó en una escuela de Medellín, en Colombia, ¿vale? Cómo actúa la felicidad de los docentes en su desempeño laboral, ¿vale? El estudio tiene como premisa que el alumno es capaz de captar la percepción de la felicidad que tiene el maestro, ¿vale? Entonces, si un maestro está feliz, está motivado, el aprendizaje que va a tener el alumno es mucho mayor que si un profesor pues, está enfadado, no está contento con su trabajo, ¿vale? Allí hilamos con el segundo pilar del estudio, que es la satisfacción laboral que tiene un maestro, ¿vale? La satisfacción laboral está condicionada pues, por el salario, por la realización personal que siente el maestro dentro de su trabajo, las capacidades de ascenso que puede tener ¿vale? Entonces, si un maestro está satisfecho con su trabajo, cree que tiene un salario digno, que tiene capacidad de ascender, pues entonces estará más motivado de cara a la hora de ir a dar clase y los alumnos pues aprenderán más.
Y la vamos también con el último pilar, que es el compromiso, ¿vale? El compromiso que tiene un docente con sus estudiantes. El compromiso lo podemos diferenciar en tres tipos. El compromiso normativo, que es el contrato que firman ellos. El compromiso por conveniencia, es decir, si yo rompo ese contrato, tengo algún beneficio de romperlo. Si no tengo beneficio, pues eso es lo que me mantiene a seguir trabajando. Y por último, estaría el compromiso afectivo, que es el más importante, que más influye, ¿vale? Este compromiso afectivo quiere decir el grado de participación que yo me siento en mi trabajo, en mi institución, ¿vale? Si yo me siento partícipe del colegio en el que estoy, me siento realizado, voy a ir más motivado a trabajar, voy a trabajar con más vigor, en definitiva voy a poder enseñar mejor a los alumnos la materia que tienen que aprender. Los alumnos van a estar mejor, van a captar mejor las intenciones y luego eso va a repercutir en que van a aprender mejores conocimientos y van a salir mejor preparados al mercado laboral. Vale, el estudio se fundamentaba en cuatro hipótesis, ¿vale? Que es cómo se relacionan la felicidad, la satisfacción laboral y el compromiso. Cada una, por su parte, es decir, cómo se relacionan la felicidad y la satisfacción laboral y el compromiso y la felicidad y cómo se relacionan todas en su conjunto. Se realizó con una muestra de 24 docentes, ¿vale? De entre 25 años hasta la jubilación. Si bien es cierto que los docentes de mayor edad pues, eran menos en el estudio y de lo que más había era de entre 25 y 35 años y 35 años y 45, ¿vale? Era un estudio de igualdad de género, es decir, mismos hombres que mujeres, pero sí que tenían distintos niveles de estudio. Había profesores de FP y profesores hasta profesores de universidad, pasando por colegio, primaria, infantil y secundaria. Luego también se estudió el estado civil de si estaban solteros o casados y podía influir en algo de cara al rendimiento y el desempeño laboral. Los resultados obtenidos es que de cara a la percepción de la felicidad que tenía el maestro no había diferencia entre el género ni ninguna otra situación, ni de si estaban casados, si no, ni si trabajaban de turnos de mañana, de tardes, ¿vale? Pero sí que se observó que los profesores entre 35 y 44 años eran los que menos comprometidos estaban con su trabajo y los que menos satisfechos estaban también con él, ¿vale? También fue muy curioso encontrarse que la mayoría de ellos, si se les presentase la oportunidad de cambiar a un trabajo que tenga el mismo estatus social que el de maestro, cambiarían de trabajo. Y dentro de la franja de 35 y 44 años, también se observó que había una relación fuerte entre la satisfacción laboral y el salario que percibían los trabajadores, ¿vale? También se confirmaron las cuatro hipótesis, es decir, que realmente estaban relacionados el compromiso que tenían los trabajadores, o los profesores, con la satisfacción laboral que tenían y con la felicidad que percibían, ¿vale? Como conclusiones del estudio, se destacó que las variables sociodemográficas y situacionales, pues el género, si están casados o no, no afectan ni al rendimiento ni a la felicidad de los profesores, ¿vale? Hay una relación entre la felicidad y el desempeño laboral de los docentes, que eso es la función de las cuatro hipótesis, ¿vale? Y que las actitudes positivas de los profesores mejoran la calidad de la educación y el desarrollo humano de los estudiantes. Esto es lo que hemos comentado, de que luego, si los estudiantes tienen un gran desarrollo humano y aprenden grandes competencias durante su etapa formativa, luego van a repercutir en un mercado laboral mejor preparado y, por lo tanto, y por ende, más capital humano en el futuro. ¿Vale? Sí, sí. Antes este es el resumen, la representación gráfica que hemos hecho un poco y ya veis que está todo muy relacionado. Y, o sea, sí que es verdad que, bueno, lo que os decía al principio, que ya es un tema que hemos machacado mucho estos días, que es un poco repetitivo, pero hemos querido poner el ejemplo de la educación porque es algo que nos ha tocado a todos, o sea, como alumnos, de momento como alumnos, nadie como profesor, pero está claro que es muy fácil de identificar cuando un profesor está motivado, le gusta lo que hace. Hay veces que puede estar muy motivado, que puede impartir una materia que le gusta mucho, pero si detrás no está reconocido, no tiene un buen
a ninguno de sus compañeros, no tienen posibilidad de ascenso, se quedan estancados, o los alumnos en según edades son complicados porque no van a clase motivados, te esfuerzas, y bueno, todo eso es una serie de cosas que afectan mucho a cómo ellos imparten las clases. Por eso queríamos relacionar estos dos artículos que creemos que tienen mucha relación y que es muy importante de cara al futuro de los estudiantes y lo que ellos desempeñarán en el futuro en el mundo laboral. Se han repetido ideas, pero habéis puesto algunas... Es que ahora ya es imposible, ¿no? Ya, pero hay algunas... Bueno, lo hemos diferenciado con nuestros artículos. Sí, no, y luego habéis hablado de variables y de una serie de correlaciones, interrelaciones entre variables que tal cual no se habían visto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante. ¿Puedes poner un momento la de las conclusiones? Esta. Claro, aquí lo que estamos viendo de alguna manera es, y es la pregunta que os voy a hacer y voy a empezar esta vez yo porque me parece que es muy interesante. O sea, en la conclusión del segundo paper, dentro del ámbito educativo y analizando el comportamiento de los educadores, de los profesores, la primera conclusión es que variables sociodemográficas y situacionales no afectan la felicidad ni rendimiento. Es decir, lo que se quiere decir en el estudio, si no lo entiendo mal esa conclusión, es que son variables de índole individual. Es decir, que las tres con las que se ha estado trabajando, satisfacción laboral, percepción de la felicidad y grado de engagement o compromiso en el trabajo, están interrelacionadas, pero no dependen ni de la edad, ni del género o sexo, mejor dicho, ¿vale? Ni de variables situacionales. No dependen de un mejor o peor líder. Es decir, dependen de mí. Dependen de uno mismo porque al fin y al cabo tú la felicidad la puedes encontrar en las cosas más insignificantes. O sea, yo puedo ser muy feliz, vamos a poner un ejemplo extremo, puedo ser muy feliz viviendo debajo de un puente y uno que esté viviendo en una mansión puede ser una persona muy infeliz. Claro, el artículo lo que demuestra es que el grado de felicidad que tú tienes, cómo se repercute en tu desempeño en el trabajo. Una persona, aunque tenga todos los recursos a su alcance, si es infeliz, va a sacar menos rentabilidad o menos productividad en su trabajo que una persona que con los mínimos recursos es capaz de sentirse plenamente feliz. De hecho, es uno de los principales problemas de la sociedad de hoy en día, que personas que en principio lo tienen todo, una familia, una casa, un trabajo, dices que hay gente que puede estar depresiva, en un estado de ánimo mucho bajo, claro, se sienten muy culpables de decir, ¿por qué estoy así si lo tengo todo? Entonces, claro, pues cosas que es que no dependen de la situación alrededor, sino de cómo tú percibes las cosas. Al principio este artículo trataba, lo que pasa es que no me ha parecido conveniente meterlo porque si no se hacía la presentación muy larga, pero trataba cómo ha ido variando la felicidad con respecto a las etapas de la historia. Y ahora presentaba una felicidad muy basada en el consumismo, es decir, que uno es feliz cuando tiene todo lo que se puede tener. Y en un mundo capitalista en el que constantemente están saliendo cosas nuevas, es imposible tener todo. Entonces, radica la infelicidad de la sociedad en el no poder tener todo lo material. Sí que se observa, por eso que hemos comentado antes con el artículo de Paul y Mario, un cambio de tendencia, sobre todo en millennials y Gen Z, o sea, en generación Z y millennials, que es la importancia de ese salario emocional, es decir, conseguir la felicidad más, no tanto en cuestiones materiales, sino en cuestiones más de índole emocional. Y ahí es donde
uniríamos también los dos artículos vuestros, ¿no? Que es, bueno, efectivamente, o sea, son variables individuales, pero sí que es verdad que hay como a nivel social un cambio. O sea, sí, yo pienso que sí que está habiendo un cierto cambio, lo que pasa que, bueno, tiene sus riesgos como todo. Yo creo que sí, muy interesante. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar por... Bueno, como bien sabéis, España atraviesa un problema a nivel educativo. ¿Creéis que el fracaso escolar o el abandono escolar de España se debe a lo que bien habéis dicho por culpa de estos profesores que no están contentos con su trabajo? Está claro que influye muchísimo cómo están los profesores, pero yo creo que ahora el problema de la educación en España ya no sé si de los profesores, sino de lo que se imparte en las aulas. O sea, la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando, pero las materias y lo que se imparte no. Entonces no va acorde y ese es el problema de la educación hoy en día. Sí que es verdad que hay profesores que se pueden estar quedando un poco obsoletos en la universidad mismo y eso hace que, claro, el alumno está a un nivel de lo que ve la sociedad aquí y el profesor está aquí. Entonces cuando no hay conexión entre esos dos ámbitos, pues hay un problema, pero yo creo que es más un problema de las materias que de los profesores en sí. Aunque obviamente lo que seamos un profesor poco motivado y con pocas ganas de dar una clase, pues influye muchísimo en los alumnos. Cuando das una asignatura, imaginaros un ejemplo aquí con nuestra carrera, no, bueno, me enrollo mucho, pero por ejemplo, contabilidad, ¿no? Si te da un profesor con contabilidad, un profesor que está al día de las novedades que pueden estar cambiando en los programas o se nota que le gusta, te lo da, lo entiendes. Igual, yo por ejemplo ahora mismo me plantearía acabar trabajando en algo relacionado con la contabilidad, en una gestoría, en lo que fuera, pero como a lo mejor no he percibido esa motivación del profesor, no he llegado a entenderla bien, a mí la contabilidad no me interesa nada. O sea, influye mucho en bachiller, pues esto es una cosa u otra según lo que te haya transmitido un profesor. Yo creo que influye muchísimo en la vida de una persona, mucho. Luego también, no sé en qué grado, porque no me he documentado, pero el acceso al mercado laboral a día de hoy no hay una clara relación entre el nivel de estudios y el nivel de acceso al empleo. Es decir, tú por estudiar más no te va a garantizar el tener un trabajo. Entonces hay mucha gente que dice, voy a hacer un doctorado en algo para luego, que cuando los que sacan el doctorado todos entran a trabajar, pero en el caso de una carrera universitaria, puedes estudiar una carrera universitaria para entrar en un trabajo que sin haber estudiado esa carrera universitaria podría haber entrado igualmente. Pero entonces no estudio la carrera universitaria y entro ya al trabajo, al mercado laboral. O mi primo sin estudios está cobrando 1000 euros más que yo en cualquier trabajo de... Ese es el problema también de la remuneración que refieres según qué trabajo. Vale, yo en relación con lo que has preguntado tú, con lo que has dicho tú de que la felicidad es individual, pues quería preguntar si la felicidad es individual y influyen solo los factores de cada uno para conseguirla, ¿en qué medida se puede fomentar desde los jefes de una empresa para que sus empleados sean felices? Si se puede lograr eso de alguna manera o es exclusiva la felicidad de cada uno. Sí que hay muchísimas cosas que dependen a nivel individual, pero bueno, como he dicho antes, el papel de los gerentes es clave y yo creo que en el momento en el que existe una retroalimentación con tus empleados y eres capaz de que ellos se sientan cómodos para expresarse, para contar sus emociones contigo, se puede llegar a un acuerdo, una negociación, digamos, para que el empresario como si no pierda por dar muchas facilidades, pero que el trabajador no se sienta tan desanimado, tan desmotivado por el problema que puede estar viviendo. O sea, yo creo que es una cuestión de cómo, es lo que decíamos, es que la comunicación es clave, es que es en todas las relaciones, en las amistades, en todo el momento en el que hay un problema, no estás contento a gusto con algo, lo hablas, lo comunicas y se intenta llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes de la mejor forma posible. Es que está fenomenal porque se relaciona mucho con la teoría de Herzberg. O sea, está relacionado teóricamente.
la teoría de Herzberg habla de factores motivadores y de factores higiénicos externos. Entonces, en vuestro artículo se relaciona la felicidad con la satisfacción laboral. ¿Dónde está el nexo de unión? Pues precisamente lo que estáis explicando. Yo soy una persona feliz, ¿vale? Por mí misma. Entonces, los factores motivadores los tengo internamente, pues porque me trabajo, por mi forma de ser, porque me gusta mucho lo que hago, etc. Pero hay unos factores externos, que son los que me produce el liderazgo de mi organización, que si no se cuidan, afectan a mi satisfacción, generando insatisfacción, y esa insatisfacción me hace menos feliz. ¿De acuerdo? Ese es el nexo teórico y empírico, como lo habéis dicho. Es decir, o sea, es la teoría de Herzberg que lo explicó muy bien, ya dentro de la Escuela de Relaciones Humanas, ¿vale? En el siglo XX a mediados, en los que se descubre eso precisamente, o sea, factores que te motivan a ti personalmente, pero luego hay esos factores del entorno que si no se cuidan generan insatisfacción. Y esa insatisfacción es lo que me va a provocar infelicidad y menor compromiso. Ojo, eso es muy importante. De ahí la importancia también, valga la redundancia, de todas las teorías que promueven un liderazgo ético, transformacional, un liderazgo democrático, participativo y humanista. Ahí está la clave. Claro, y eso es impepinable, indudable. Por supuesto que hay un factor individual. Por supuesto, unas variables, lo que decíamos antes, y la conclusión lo dice, pero es muy importante que el ambiente, que los líderes, que las condiciones de trabajo no estén machacando esa motivación inicial que tú puedes tener. Muy bien. Es un poco lo que decíamos ayer, que el líder o el gerente de la empresa lo puede hacer a conveniencia propia de que haya unos mejores resultados, mayores beneficios para la empresa, pero bueno, cuando en el momento en el que se está tratando mejor al trabajador y se está promoviendo esa ética y ese cuidado del trabajador, pues oye, lo hará por lo que sea, pero si eso está ahí, pues mejor para todos, ¿no? Muy bien. O sea, al final... Yo os quería comentar que estáis hablando mucho del mundo de la empresa, pero claro, una persona cuando llega a la empresa tiene 21 o 22 años. Entonces estamos viendo actualmente que los niños, pues que muchos niños no son felices, hay una tasa de suicidio más grande que hace años. Y yo os quería preguntar qué puede hacer el país, qué puede hacer el Estado, qué pueden hacer las universidades para que los niños pues, sean más felices, estén motivados y lleguen después a una empresa, eso, felices, motivados, porque no es solamente ahora llegar a la empresa y ser feliz, tú has tenido pues, una adolescencia, una niñez, y en ese periodo, pues claro, tienes que tener una vida lo mejor posible, yo creo. Vale, yo creo que es muy importante lo que has dicho, que nuestras generaciones futuras sean felices, y sí que es cierto que hay una tasa de suicidios muy elevada en este país. Yo creo que uno de los principales problemas, esto es personal, no está fundamentado en ningún estudio. Uno de los principales problemas puede ser que se minimicen las sensaciones que tienen los niños, los adolescentes. Es decir, un problema que tiene un adolescente, como hacerlo ridículo en comparación con uno que tiene un adulto. Para un adolescente que no le responda un mensaje su mejor amigo, puede ser una catástrofe mundial. Y se lo cuenta a alguien de su entorno familiar mayor que, no sé, ya te responderá otro. Es más grave no llegar a final de mes que no te responda tu amigo. Claro, en el mundo que conoce el adolescente no sabe el resto de variables que va a tener la vida. Entonces, para él eso es el fin del mundo, y yo creo que habría que hacer especial mención en eso, en no minimizar la percepción que tiene el adolescente de sus problemas, porque, joder, al fin y al cabo es su percepción, o sea, hay que magnificarlo. O sea, si es importante para él, no hay que ridiculizarlo.
¿no? Y que luego también es un tema complicado que ya tampoco depende luego de las empresas cómo llega su trabajador con 21 años. Lo que pasa a nivel sociedad y un poco ligado al tema educativo y la labor del profesor es en las aulas se pasan también muchos ratos, sobre todo en primaria, un profesor, yo creo que es importante formar a los profesores a identificar esos problemas que ven en las aulas. Es que se ve enseguida cuando en los críos en general hay veces que son muy malos porque pues, actúan como les sale actuar y en las aulas, yo lo pienso en mi caso, en mi colegio, ya se veía quién estaba más machacado, quién era más líder, quién tal, eso se ve en el colegio, entonces yo creo que la labor del profesor es muy... Porque en casa hay veces que un niño, cuando alguien tiene un niño, un adolescente, igual en casa no lo va a contar, pero en el aula ya se puede identificar cuando hay algún problema. Yo creo que tendría que haber unos, que imagino que lo sabrá, pero un poco más desarrollados unos protocolos de ver cuando alguien lo está pasando mal, cuando tal, tendría que haber más medios para que todo el mundo pudiese tener acceso a un psicólogo. Y luego que el tema de la felicidad es todo muy happy, muy hay felicidad laboral, tal, no es fácil, o sea, y no siempre se va a ir motivado a trabajar, no siempre se puede ir feliz por mucho que te guste lo que estás desempeñando. Yo creo que todas las medidas y todas las facilidades que se puedan poner para que esos adolescentes, esos jóvenes tengan autoestima, yo creo que por ejemplo cambiar asignaturas, sería interesante, yo creo tener asignaturas en un colegio de herramientas para la inteligencia emocional, yo creo que son cosas a nivel de plan de estudios que sería interesante cambiar. Que todo el mundo pudiese tener herramientas de tener autoestima, confianza en sí mismo, cosas así. Luego también que la educación no solamente se centra en la escuela, que también tiene que haber una educación Sí. en casa. Que muchas familias piensan que por llevar al niño al colegio es suficiente. No es suficiente. Eso es lo que pienso yo. Lo que pasa es que como padre a veces que en casa si el niño no se abre, si la persona no se abre, tú llegas a tu casa, hablas con tu hijo, lo ves normal, es difícil como padre que, o sea, no se puede, cuando imagínate se suicida un adolescente, no se puede culpar al padre de cómo no lo has identificado o al profesor. Son casos muy complicados de ver y por eso creo que como padre también incluso hay que fomentar que pues, el diálogo, que crear un ambiente en casa en el que la persona se sienta cómoda, se pueda expresar. Sí, yo lo que pienso... Yo lo que pienso que no es solamente cosa de la universidad o del colegio, sino que se pueden hacer cosas diferentes por parte del Estado o por parte del gobierno, pues como pueden ser cursos que no sean en la escuela, sino que sean cursos extra, y lo que decir de no sé, de algo de felicidad, de cursos de motivación, de lo que sea, que no solamente centrarnos en la escuela y hacer lo que se hace siempre, hacer algo un poco diferente. Muy bien, muy bien. ¿Paula? A ver, y un poco relacionado, habéis expuesto los beneficios que puede traer implantar un plan de happiness management en una empresa, pero por ejemplo, en el caso de que una empresa lo implantase, tomase medidas ante eso, y ya en relación con lo que ha dicho Betico, ¿cómo creéis que debe luego evaluar si realmente eso tiene un efecto en los trabajadores? O sea, si al ser algo individual tendría que focalizarse en cómo ha mejorado la productividad o el estado en el que están los trabajadores en ese momento. Antes he dicho que es complicado realmente medir de una forma objetiva el rendimiento de las tareas, pero sí que en el trabajo sí que se ve cuando hay comunicación entre los propios trabajadores, cuando se implanta el happiness management en la empresa, al final son capaces los propios empleados de resolver de forma conjunta mejor los posibles problemas que puedan surgir. De hecho, había un estudio que cuando un trabajador recibía retroalimentación y había comunicación, se veía cómo eran más efectivos y estaban más comprometidos con sus tareas y su forma de desempeñar las labores. No sé si está respondiendo la verdad. Bueno, luego también no solamente se basa en la productividad, el hecho de que un trabajador, lo que hemos dicho del compromiso afectivo, si se siente vinculado con la empresa no la va a abandonar. Muchas veces ya no es el hecho de obtener una mayor productividad, sino de que esa productividad que tengas no decaiga. Si un trabajador está feliz
en su empresa y está contento, no la va a abandonar. Entonces, te evitas que el trabajador se te vaya a otra empresa y pierdas la productividad que te da ese trabajador. Y se va a comprometer porque de verdad está interesado en dar lo mejor de sí para la empresa. Hay que buscar también esa conexión, ese compromiso que puede para dar lo mejor de sí, ser lo más eficiente posible en sus tareas. Es muy importante hacer una evaluación del desempeño y en esa evaluación del desempeño contamos ya con factores que están de alguna manera haciendo que esa evaluación del desempeño no se identifique con una medida fiscalizadora al desempeño laboral, sino que se trata de una medida integral en el funcionamiento de la organización, ¿vale? Entonces, actualmente las evaluaciones del desempeño lo que se está haciendo es que haya una participación de todos los diferentes estamentos empresariales y en esa evaluación del desempeño se incluyen aspectos no solamente de índole técnica profesional, sino otro tipo de aspectos que identificamos más con factores o variables de tipo intangible que están afectando finalmente al rendimiento y a la productividad empresarial. Pero sí que es una parte que hay que considerar, que es muy interesante y muy importante. O sea, no podemos no tener ciertos, diríamos, controles de la calidad y la excelencia en las organizaciones, sin cargar de burocracia y evitando que sean medidas que vienen de arriba abajo, que cuanto más participadas sean, pues más aceptadas y asumidas van a ser y se van a vivenciar o se van a vivir o se van a de alguna manera pues establecer dentro de los hábitos del trabajo como naturales y como algo integral, sin que afecte negativamente al estado de ánimo ni a esa gestión del happiness management o a la inteligencia emocional. Que todos en la empresa estén en el nivel que estén, pueden aportar mucho. Por eso, empresas que han tenido éxito, como las que veíamos de Lego y eso, o Uniqlo, es porque el líder, el gerente, ha pasado por todos los puestos, entonces conoce muy bien cómo se siente en cada nivel jerárquico. Y al final, yo creo que es muy importante cuando existe una relación entre el líder, el jefe de lo que sea, el departamento, lo que sea, con el nivel más bajo, porque todos pueden aportar y cuando existe una comunicación entre todos esos niveles es cuando se llega a conseguir mejor los objetivos. Yo creo que es muy importante. ¿Cómo creéis que es la situación ahora en España con lo de happiness management en las empresas? ¿Creéis que está bien o que hay un montón que mejorar? Son sistemas que creo que cada vez se están implementando más por un poco lo que exige la sociedad de las generaciones más jóvenes. Yo creo que cada vez vamos a exigir más ese bienestar laboral, ¿cómo se no sé la palabra? Eso, la calidad de eso. Yo creo que cada vez vamos a exigir una mayor calidad de vida laboral y que haya una conciliación entre tu vida personal y tu vida laboral. Se va a exigir, yo creo que cada vez un poco más eso, entonces las empresas también tendrán que poco a poco irse adaptando a esos cambios de mentalidad que cada vez se van a exigir más, pero esto es poco a poco. Y esto por mucho que habrá empresas que lo querrán aplicar y otras que van a lo que van y tú cumples con tu trabajo y ya está, o sea, poco a poco, yo creo. ¿Por qué crees que los profesores de 35 a 45 años son los menos comprometidos? Yo creo que es porque están en la franja de edad en la que acaban de entrar a trabajar, que cuando entras a trabajar en un trabajo estás muy motivado, de descubrir nuevas cosas y demás, y están lejos de la otra etapa buena que es la jubilación, que es cuando ya ves las vacaciones eternas al final del camino. Entonces, como están en medio tierra de nadie, yo creo que se sienten tan lejos de la edad de jubilación y han perdido esa motivación de un trabajo nuevo que yo creo que por eso es cuando menos
Y además, yo creo que también es una etapa en la que muchas veces es cuando se tienen los hijos y cuando los hijos son pequeños, yo creo que es un momento complicado de conciliar vida personal y vida profesional. Entonces, si tienes a los hijos pequeños, llegas a casa, cuídalos, luego apáñate para que quien los va a coger al colegio, no sé qué, bueno, mil cosas que los padres tienen. Es un poco esa franja de edad cuando son pequeños, sobre todo, que aún tienes que estar muy pendientes de ellos, pues yo creo que estás más quemado de forma personal y eso repercute, yo creo que en el mundo laboral. Es una de las posibles causas que puede influir. Yo, con el tema de los gerentes, que me ha dado mucha importancia, tengo dos preguntas. Y una es que habéis hecho mucho hincapié en que para que haya una buena relación entre los trabajadores, la empresa y el gerente, eso, el gerente tiene un papel importante de evitar esa comunicación. Y mi pregunta es qué características creéis que debe tener esa persona o si cualquier persona que nunca se haya trabajado puede hacer bien. Y luego, mi otra pregunta es que, hablando también de una experiencia personal, estoy viendo, por ejemplo, estoy trabajando en una fábrica y conozco muchos casos de gente que está trabajando y se quejaba del gerente en el sentido de que igual cobraba más del doble que ellos y se dedicaban a estar por ahí dando vueltas, dando otras tontadas y ya está. Entonces, esto también como creéis que se puede cambiar. Si dándole más trabajo o más responsabilidades al gerente y que realmente se gane todo su sueldo, o igualando los salarios para que los trabajadores estén contentos. Bueno, yo, respondiendo a tu segunda pregunta, creo que los trabajadores que están en los estratos más bajos de la empresa son los que, por así decirlo, llevan trabajos más físicos, más cargantes. Lo que no se ve de esos trabajadores es el trabajo de responsabilidad que llevan puestos más altos en la empresa. Es decir, un gerente no va a estar cambiando tuercas, pero igual si sale mal la cadena de producción, la responsabilidad no se la van a atribuir al trabajador, sino que se la van a atribuir al gerente. Entonces, lo que lleva, el salario que lleva el sueldo del gerente no va en sí la carga física de su trabajo, sino la carga responsable que tiene el que no vaya bien el trabajo, que si un trabajador raso no la tiene, entonces si no sale el trabajo no le van a pedir cuentas a él, sino que le van a pedir al gerente. Yo creo que van por ahí los tiros de porque cobran más. Y que luego además, o sea, siempre te vas a encontrar con trabajadores más perros y con gerentes pues igual. O sea, es que depende muchísimo de las empresas, nada va a ser perfecto, ni hay un modelo de gerente perfecto, responde un poco también a la primera, no hay un modelo de gerente perfecto ni trabajador perfecto. O sea, hay gente que le echará toda la cara del mundo, sabiendo que tiene sus empleados, pues mira, pues en tu caso, me voy para aquí, para allá, porque sé que tengo las espaldas cubiertas con mis empleados, pero lo que digo yo que hay gerentes, es que cuando tú tienes una empresa, pero es el primer interesado en que te vaya bien esa empresa y al final yo creo que nadie va a dar la cara por tu empresa como el propio dueño de esa empresa. O sea, al final hay gente que dice, uy, cuánto dinero, qué coche, qué tal, digo, pues mira, no, yo también trabajé en la frontera, por ejemplo, que hay mucho negocio grande de gente del pueblo que tiene, digamos, más dinero. Digo, es que no querría su vida porque tienen una cantidad de responsabilidad de todo el santo de implicados y llega un momento que estás generando tanto dinero que quieres más y no sales de ahí, que eso es complicado también y hay gerentes demasiado implicados en su trabajo. Entonces yo creo que depende también de la situación de la empresa y lo que te encuentres. O sea, no hay un modelo perfecto. Hay un poco ligado también el salario emocional. No siempre es necesario cobrar cantidades ingentes de dinero si no tienes el tiempo para gastarte ese dinero. Puedes tener millonadas y estar todo el día ahorrando para que quieres el más rico del cementerio, que se dice habitualmente en la calle. No sé, yo creo que, y además, como bien ha dicho Vitico antes, las generaciones nuevas que venimos estamos dándole una gran importancia al salario emocional más que al salario monetario en sí. Yo estuve en un taller, en un curso que había de turismo y de cómo gestionar tu negocio
y decían como que había una tendencia al cambio de que antes las generaciones de igual a lo mejor nuestros padres, nuestras generaciones anteriores, vivían para trabajar, vivían para trabajar y que eso ahora nosotros cada vez estamos percibiendo diferente, nosotros trabajamos para vivir, entonces a lo mejor ya no estamos dispuestos a lo mejor a trabajar esas horas de más para tener más dinero, sino que trabajamos lo nuestro, ganamos lo nuestro lo suficiente para vivir, que esto es muy bonito, que luego también cuando tienes que sacar adelante a tu familia y tal, hay que trabajar todo lo que puedes, pero bueno, de momento ese cambio de mentalidad está ahí.